Padre Ramón, aproximándonos ya a las fiestas pascuales, al culmen del año litúrgico. Vamos a hacer hoy un programa así, Un programa así, un monográfico, digamos. sobre, Saludos, antes de nada, saludos a todos. Estamos próximos a las fiestas pascuales y hemos pensado que sería bueno hacer un monográfico sobre qué es lo que se acerca, qué es lo que vamos a celebrar. Lo que hemos estado preparando durante toda la Cuaresma, que es el punto culminante de la vida litúrgica y también de la vida cristiana, que es la vigilia pascual, en la noche el día de la Pascua, noche y día de la Pascua. Ese culmen incluye lo que sería el triduo pascual. El triduo sería el jueves en la noche, viernes, sábado es un día tanto especial, hablaremos de él, y el domingo sobre el domingo de resurrección. Y tiene un prólogo que sería el domingo de Ramos. El domingo de Ramos. Una pregunta inicial que muchos quizá tienen. ¿La Cuaresma termina con el domingo de Ramos? O sea, ¿la Semana Santa forma parte de la Cuaresma? Bueno, todo es preparación para llegar al acontecimiento que es la Pascua. Entonces, eso poco importa si forma parte o no forma parte de la Cuaresma. De ellos sí que forma parte de la Cuaresma, al menos hasta el Jueves Santo. Ya. O sea, la Cuaresma, digamos que alcanza hasta el inicio del triduo. Muy bien. Entonces, empieza esta semana grande, digamos, con... Vamos a centrar un poco con lo que es el Domingo de Ramos, que es lo que estamos celebrando el Domingo de Ramos. En que Jesucristo sube a Jerusalén y ahí exclama, dirá, ya ha llegado mi hora. El tema de la hora es muy importante y aparece sobre todo en el Evangelio de Juan. Recordemos que en el comienzo del Evangelio, cuando las bodas de Caná, cuando María le dice, no tienen vino, Jesús le dirá, mujer, que hay entre tú y yo, aún no ha llegado mi hora. Sí. Lo que le está pidiendo ahí María concretamente dice, no tienen vino, el vino es el signo, son los dones mesiánicos, los dones que el Mesías iba a traer. Por tanto, le está pidiendo que dé la vida por el mundo, que le dé el vino nuevo. Y Jesús le dirá, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha sido presentado al comienzo del Evangelio por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene a cargar con el pecado del mundo para destruir el pecado. Por tanto, hasta que no le descarguen los pecados, hasta que el mundo no descargue sus pecados sobre él, no puede morir porque todavía su muerte sería inútil. Entonces, a María le está diciendo una cosa, no ha llegado mi hora, mujer, tú no tienes pecado, tú no puedes mandarme a mí a la muerte. Por eso Jesús tiene que, a lo largo de todo el Evangelio, vemos cómo el mundo se va concentrando contra Jesús. Al principio es un profeta que hace milagros, la gente le escucha, la gente le sigue, porque ven en él el Mesías que todo el mundo esperaba. Un Mesías de carácter político que vendría a restablecer la grandeza de Israel, a liberarlo del dominio de los romanos, etcétera, etcétera. Por tanto, van siguiendo a él. Pero a medida que se dan cuenta de que no es el tipo de mesianismo que Jesús plantea, cuando él no viene a reivindicar ninguna injusticia, sino que viene a dar vida al mundo, empieza a haber una especie de crisis de los seguidores de Jesús y empiezan a ir abandonándole y comienza sobre todo el odio de aquellos que ven su vida, digamos, o su forma de vida peligrar por el mensaje de Jesucristo, tanto que se va concentrando sobre él. Un primer episodio que vemos de esta crisis es el discurso que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando está presentando el profeta Isaías, que anuncia el año de gracia del Señor, pero olvida o omite el último versículo que decía, día de la venganza de nuestro Dios. Recordemos que allí en Nazaret había, generalmente en toda Galilea, había una especie de revancha. Galilea es la cuna del celotismo, que son los nacionalistas judíos que pretendían la liberación del pueblo de Israel. Un tanto terroristas. Terroristas, sí. O nacionalistas, como queramos llamarle. Pero era no ideológicos, era práctico. Prácticos. Ellos predicaban la rebelión contra Roma y de hecho lo consiguieron en el año 66 con la Primera Guerra Judía. Bien, entonces, al ver que Jesucristo presenta otro tipo de mesianismo que habla del perdón a los enemigos, recordemos que Nazaret estaba cerca de Séforis, donde unos pocos años antes del nacimiento de Jesucristo, el general Varro
procónsul de Siria, había destruido la ciudad de Séforis y había crucificado a más de 3.000 judíos como represalia. Por tanto, había ese odio contra los romanos, y al ver que Jesús predica el amor, esa es una primera ruptura. Otra segunda ruptura que aparece claramente en los evangelios es cuando, después de la multiplicación de los panes, en la sinagoga esta vez de Cafarnaún, Jesús les habla del curso del pan de vida. O sea, ¿por qué venís a buscarme a mí? ¿Porque os he dado de comer? No, buscadme por algo que es mucho más importante, porque el pan que comisteis ayer solamente os va a saciar durante un momento. Mañana volvéis otra vez a tener hambre. En cambio, yo tengo un pan que aquel que lo coma nunca más tendrá hambre. Y les anuncia de su propia vida, de su propio cuerpo. Y la gente entiende que ese lenguaje es un lenguaje duro y no lo entiende. Y por tanto, se marchan y muchos le abandonan. Pero Jesús no rebaja la exigencia de su mensaje, porque es el mensaje de la verdad, y por tanto rebajarlo sería mentir y sería engañar a la gente. Bien, esta acumulación, digamos, de odio, de rencor, de envidia, todos los pecados del mundo se están concentrando en torno a Jesucristo. Hay incluso una parte del Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, que se llama la gran oposición de los judíos. Sí. Pero que choca porque es justo antes del Domingo de Ramos, cuando lo aclaman. Justo antes, Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque es con el cambio de casi de un capítulo en el Evangelio de Juan. Oposición, la gran oposición de los judíos, y Jesucristo entra en Jerusalén aclamado. En la fiesta de las tiendas, cuando Jesús sube a la fiesta de las tiendas, y proclama, aquel que tenga sed venga a mí, yo le daré de beber el agua de vida, será en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Y ahí aparece esta oposición que se concretiza también cuando Jesús está paseando por el templo de Salomón en otra fiesta, que es la fiesta de la dedicación, que era en invierno, y ahí donde dice, ¿por qué obra buena me queréis apedrear? Y dice, no, por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. Y por tanto Jesús tiene que salir de Judea y tiene que refugiarse al otro lado del Jordán. Estando al otro lado del Jordán es cuando le anuncian lo de la enfermedad de Lázaro. Jesús va, resucita a Lázaro, y precisamente en ese momento, después de haber visto la resurrección de un muerto de 4 días, es cuando los enemigos se concentran para terminar con él, porque no, al paso que vamos, todo el mundo se va a ir detrás de él. Y aparece en el Evangelio de San Juan una reunión extraordinaria del Sanedrín. Entonces, que están dilucidando qué hacer con Jesucristo. O sea, han visto los signos, sin embargo, estos signos a ellos no les llevan a la conversión, antes al contrario, se empecinan más en su oposición a Cristo. Cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, sí, porque es un término muy genérico, incluso los llega a hablar los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son? El término los judíos en Juan no designa a los judíos en general, sino la oposición a Cristo. O sea, el grupo que se opone a Cristo. Él lo designa con este nombre genérico. Porque no habla de escribas ni fariseos como los sinópticos, de sumos sacerdotes, sino los engloba todo con este término. Y pues hay esta reunión sobre del Sanedrín en que discuten qué es lo que van a hacer con Jesús. Y entonces Caifás, que es el sumo sacerdote, dirá, vosotros no entendéis nada, ¿no sabéis que tiene que morir un hombre para que no perezca la nación entera? Y por tanto ahí ya decreta la muerte de Jesucristo. Y ahí es donde, digamos, donde se culmina el pecado del mundo contra Cristo. Ahí llega ya el culmen a su plenitud. Tanto ya, ahí está la sentencia. La sentencia y la oposición ya definitiva. Por tanto, ya los pecados del mundo han sido ya descargados totalmente sobre Jesucristo. Acaba de elegir el Cordero. Ya está el Cordero elegido. Y veremos eso un poco con más detalle. Y San Juan anota, eso lo decía porque como era sumo sacerdote, profetizó que tenía que morir uno por el pueblo, y no solamente por el pueblo, sino para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y a continuación, esto es el capítulo final del capítulo 11, empieza el capítulo 12 con una comida que ofrecen a Jesús. Le ofrecen a Jesús una cena en Betania. En esa cena en Betania seguramente es la cena de la Halisha, que es la cena que culmina el Shabbat. Al atardecer del sábado ya termina el Shabbat y ya empieza, digamos, el primer día de la semana.
y en eso, y termina el Shabbat, culmina con una cena especial que le ofrecen a Jesús. Y ahí en esta cena, donde estaba también Lázaro, estaba y Marta estaba sirviendo, y entonces viene María con un frasco de perfume, de nardo puro, y quebrando el frasco, un frasco de 300, que valía 300 denarios, para entendernos era prácticamente el sueldo de un año de una persona, de un obrero. Y lo rompe y derrama el contenido, una cosa extraña, sobre los pies de Jesús. Dice que María lo enjugó con sus cabellos. ¿Qué es lo que aparece aquí en esta escena? Para poder entender esta escena, tenemos que acudir, porque la escritura se interpreta desde la propia escritura. La escritura es como un cuerpo orgánico y todo está interrelacionado. Para poder entender este episodio, nos remite a un episodio del Cantar de los Cantares, porque el frasco, el nardo písticos, nardo puro, solamente aparece 4 veces en la escritura. Aparece aquí, aparece en el paralelo de San Marcos, que también relata la unción en Betania, y aparece 2 veces en el Cantar de los Cantares. Hay por tanto una relación directa del Cantar de los Cantares con este episodio. Y ahí hay una cosa extraña. ¿Por qué lo derrama sobre los pies? Porque normalmente un perfume se perfuma en la cabeza, pero no los pies. Y Jesús dirá, cuando la crítica de Judas y demás, de dejarla, porque esta me está preparando para la sepultura. Ha hecho una obra buena y de ella se hablará en las generaciones futuras. Porque ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Esta mujer, que sí que es pecadora, le está diciendo de alguna manera a Jesucristo, muere por mí, da la vida por mí. Y Jesús acepta, por tanto, este momento. Y el hecho de que le enjugue con la cabellera, eso tampoco tiene sentido. Porque algunos decían, bueno, es que se le fue un poco la mano, echó demasiado perfume. Muy bien, si pasa eso, coge un paño y lo secas, ¿no? Pero con la cabellera está indicando algo fundamental. Porque en Israel una mujer solamente podía ir con la cabeza descubierta delante de su esposo. Tanto aquí una relación esponsal, como dice el Cantar de los Cantares, la madre dirá, en mis 30 tengo prendido a un rey. Tanto aquí una relación esponsal de María con Jesucristo. Y por tanto, en ese momento, a continuación de esta cena, al día siguiente, y así era ya Domingo de Ramos, nuestro Domingo de Ramos, primer día de la semana, Jesús sube a Jerusalén. Y ahí vemos cómo la gente le recibe con palmas, poniendo los mantos delante por donde va a pasar, que es una recepción real. Así es como se recibían a los reyes en Israel, donde están recibiendo a Jesucristo como el Mesías, digamos el Mesías rey. Una cosa, entonces, habíamos empezado hablando de la hora. Sí. Esta mujer está haciendo lo que María en Caná no podía hacer. No podía hacer. O sea, hay un paralelismo entre no ha llegado mi hora y ahora sí que es la hora. Justamente cuando sube a Jerusalén dirá, ha llegado mi hora. En ese momento, el día siguiente. O sea, la unción de Betania, que es un pasaje que pasa un poco casi inadvertido en el Evangelio, es fundamental. Es fundamental. Fundamental, pues es lo que, digamos, lanza Jesús para entregar su vida. Claro. Por eso dice, pasa un poco inadvertido, pero al mismo tiempo llama la atención que diga, se recordará lo que esta mujer ha hecho. Sí, por los siglos de los siglos. Él mismo está diciendo, esto es crítico, lo que está pasando. Porque lo que está diciendo es de alguna manera está diciendo, es el pueblo de Israel, el pueblo santo, que dice, Señor, da la vida por mí, libérame, sálvame, de alguna forma. Entonces ya Jesús dice, muy bien, ahora ya ha llegado mi hora, porque ya he cargado con todos los pecados del mundo. Ya Israel ha consumado su pecado cuando el sumo sacerdote, por boca del máximo representante de Israel, decreta que tiene que morir. Por tanto, ya el Cordero ya ha cargado con los pecados y está dispuesto, ya puede morir llevándose el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús, eso es lo que celebramos concretamente en el Domingo de Ramos con la subida a Jerusalén, donde Jesús sube aclamado como un rey por la gente, con los mantos, el Hosanna, grito de Hosanna, que es la recepción que se hacía a los reyes. Pero Jesús es otro rey y viene con su reino no es de este mundo. Y cuando Jesús sube a Jerusalén, llega un momento que dirá, Padre, glorifica tu nombre.
Dice que se oyó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Cuándo es glorificado el nombre de Dios? ¿Cuándo la gente puede dar gloria a Dios? Pues cuando ha visto las obras portentosas que Dios realiza. Una forma de glorificar a Dios es viendo la creación, las maravillas de la creación. Y sobre todo cuando vemos la acción salvífica de Dios. Por ejemplo, cuando Israel contempló a los egipcios sepultados por el Mar Rojo y vio la obra de Dios, el canto, el canto de María y de Moisés, ahí fue un momento de glorificar a Dios, porque ha glorificado a aquel que ha liberado a un pueblo de la esclavitud. Pues bien, ahora dirá, y así podemos ver en todas las obras portentosas que Dios realiza a lo largo de la historia. Pero esta voz dice, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Cómo lo va a glorificar? Porque ahora Dios va a hacer el acto más portentoso de toda, digamos así, que se puede ver, incluso mucho más grande que la creación, que es la liberación de la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Y eso va a hacer a través de Jesucristo, en que va a mostrar la gloria de Dios. Como dijo, ya había dicho mucho antes en la discusión con Nicodemo, cuando sea elevado el Hijo del Hombre, entonces todo el mundo me verá. Entonces, hablando de ser elevado, el verbo elevar significa también glorificar. Cuando sea elevado en la cruz, ahí será glorificado el nombre de Dios. Por tanto, está el Domingo de Ramos, lo que estamos celebrando cuando hacemos la procesión del Domingo de Ramos, que es la única procesión litúrgica que existe en la Iglesia, digamos así. En la Escritura. En la Escritura, sí, es la única procesión litúrgica. Las otras procesiones que hay son todedinas, pero no son propiamente, digamos, dentro de lo que es la liturgia cristiana, sino que son, no sé cómo definirlo, quizá como para liturgias y demás, pero no son propiamente litúrgicas. Lo que celebramos en esta procesión es la proclamación de Jesucristo como Rey, pero no como el Rey que esperaban los judíos, sino el Rey que viene a reinar desde la cruz. Porque el rey, lo que significa ser rey. Significa ser rey es aquel que está al frente de una nación, pero para servir. El rey es un servidor de la nación. De hecho, en Israel no había reyes, porque el único rey es el Señor. El Señor es el que dirige a Israel. Si hay un rey, es un lugarteniente de Dios, y por tanto que gobierna en nombre de Dios y según las pautas de Dios. Y lo que hace Dios es donarse, es entregarse, es servir. El rey es un servidor. De hecho, aquellos que tienen a su alrededor, sus ayudantes, digamos así, se llaman ministros. Ministro viene de ministrar, viene de servir. Son, por tanto, los que gobiernan están al servicio de la nación, o deberían de estar. Eso sería lo propio. Debería ser. Debía ser. Pues bien, Cristo es el verdadero gobernante porque Él viene a servir. ¿Y cómo sirve? Donándose a sí mismo, entregándose a sí mismo, dando la vida para que el mundo tenga vida. Eso lo significa, por tanto, de esta subida de Jesús a Jerusalén que celebramos el Domingo de Ramos. Muy bien. Y con ese Domingo de Ramos como portal del Tríodo Pascual. La Semana Santa, lunes, martes, miércoles, los dejamos como días de preparación. Sí, son días de preparación en que nos dice que Jesús iba por la mañana al templo, enseñaba en el templo, y por la tarde regresaba y pernoctaba en el Monte de los Olivos al aire libre. Y saltamos al Jueves Santo, en el que por la mañana los discípulos preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús le dirá, id a tal sitio, a tal lugar, veréis un señor que lleva un cántaro de agua, seguidle, y ahí vais a preparar la Pascua. Porque la Pascua hay que prepararla. Pero atención, no solamente lo que es la celebración de la Pascua. Obviamente, en la Pascua judía había que preparar todo lo que eran los ingredientes de la cena pascual. Sí. Que sí, el cordero. Y de los rituales. Sí, una cosa que me olvidé decir, en la unción de Betania. En la unción de Betania se produce, es el día en que eran escogidos los corderos para el sacrificio. Se escogían el primer día de la semana y se sacrificaban la víspera de la celebración de la Pascua, que aquel año coincidiría con lo que nosotros llamamos lo que es el Viernes Santo, porque la Pascua caía aquel año en sábado.
Bien, entonces, interesante porque es en la unción en Betania coincide con el día en que eran escogidos los corderos pascuales, que es cuando es escogido Jesucristo como el verdadero cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Bien, cerramos este paréntesis y pasamos entonces al Jueves Santo, en el que hay que preparar la Pascua. Pero la Pascua hay que prepararla. Pero atención, lo que estamos aquí hablando nosotros, lo que vamos a celebrar, lo que vamos a celebrar es la celebración sacramental de la Pascua, preparando la verdadera Pascua, la nuestra. ¿Cuál es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es el paso de este mundo al Padre. Y toda nuestra vida está en función de la preparación de esta Pascua. Y esta Pascua hay que prepararla. ¿Y cómo se prepara? A lo largo de toda nuestra vida. Dios nos está preparando para este encuentro fundamental. Y como veremos cómo aparece claramente ahora, sobre todo en los discursos de despedida de Jesús en la cena pascual, el último, el Jueves Santo. Bien, entonces, por eso tenemos que preparar la Pascua, tenemos que preparar nuestro tránsito al cielo. Y para ello necesitamos purificarnos de todas aquellas cosas que nos atan a este mundo. Por eso, todo lo que Dios permite en nuestra historia, todo es gracia suya. Nosotros generalmente solemos echar la culpa de nuestros males a lo que nos pasa de fuera, que si fulano me hizo tal, que si tengo esta enfermedad, que si me pasó lo de más allí, lo de más allá, y pensamos que eso es lo que nos hace sufrir. Pero no es lo que nos hace sufrir. Lo dice Jesús claramente en el Evangelio. No es lo que entra de fuera lo que daña al hombre, sino lo que sale de dentro del hombre. Dentro del hombre salen las envidias, los rencores, los odios, etcétera, etcétera. O sea, lo que viene de fuera es una gracia de Dios que hace surgir en mí aquello que que yo no sabía que existía, pero que estaba dentro de mí. Algo enquistado. Hay un caso, un ejemplo de los padres de la iglesia que dice que en cierta ocasión un monje fue a quejarse a su abad de que por culpa de otro había pecado. Yo estaba tranquilamente leyendo un libro, entonces vino fulano, empezó a molestarme, a echar chinitas, y llegó un momento que ya no me pude aguantar y casi llegamos a las manos. Dice, si él no me hubiera molestado, yo no habría pecado. Y el abad le dijo, tú eres un necio, porque gracias a que este hermano te ha molestado, ha salido de ti algo que tú no sabías que existía, que en ti había ira. Ahora sabes que en ti hay ira. Ahora lo podrás curar y podrás sanar esa ira que hay en ti. Por tanto, y deberías agradecer a este hermano. A este hermano que te ha hecho ese favor de que descubrieras algo malo que había en ti. Es como ocurre con el cuerpo. En las instrucciones de San Doroteo, abad. Así es. Es como ocurre con el dolor del cuerpo. El dolor es una gracia porque me advierte de que algo no funciona bien. Eso. Entonces lo puedo intentar a ver si puedo corregir. Horroroso. Si no sintiéramos dolor, sería horroroso. La sintomatología es buena. Bien, entonces todo lo que el Señor permite es ¿para qué? Para que cuando venga Él, cuando llegue el momento de pasar de este mundo al Padre, nos encuentre plenamente unidos a su voluntad, plenamente identificados a Él, para que entonces podamos entrar con Él al banquete de bodas y no tengamos que pasar por la purificación del purgatorio. Pues bien, entonces llegado el momento, esto se prepara y llega el momento de la cena pascual. Aquí hay una discusión si Jesús celebró la cena de Pascua o no, porque propiamente la cena de Pascua habría que haberla celebrado el viernes en la noche. Pero Jesús aquí está celebrando su Pascua. Y comienza, ¿cómo comienza? Si nos vamos al Evangelio de San Juan, dice, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, significa Pascua, pasar, sí. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y entonces es cuando él se pone a lavar los pies a los discípulos, cosa que era un oficio, digamos, de esclavo, el lavar los pies. Y por eso Pedro salta y dice, Señor, tú no me puedes lavar a mí los pies, tú no puedes abajarte. Pedro es el que nunca entiende. Nunca entendió cuando Jesús anunció que iba a Jerusalén a dar la vida. Y Jesús tuvo que amonestarlo seriamente. Tú hablas como el demonio, tú eres como Satanás para mí, me impides hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora le dirá, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Si tú no aceptas el servicio, que yo he venido a servir y no a ser servido, que mi reino es un reino de servicio, entonces tú no tienes parte conmigo, no has sentido absolutamente nada. Sí. Bien, entonces,
les lava los pies y les dirá: ¿habéis visto lo que yo con vosotros? Yo que soy el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, este es el servicio que tenéis vosotros que daros los unos a los otros. Tanto está identificando la vocación del cristiano como una vocación de servicio y de entrega, de donación al otro. Ahora, el Jueves Santo celebramos, es como ambivalente. Por un lado está esa celebración y por otro está la institución de la Eucaristía, Sí. que viene siendo la litúrgica del... Vamos a ver, entonces, en la celebración de la Pascua judía había una serie, estaba jalonada por una serie de copas de vino que se tomaban. Sí. Hay una primera copa, que es una especie del brindis para dar inicial a la celebración, que hace siempre el padre de familia. Recordemos que la celebración pascual judía era en familia. Es el padre de familia, hace el brindis, en este caso es Jesús, como digamos, como pater de familia de sus discípulos, el que hace el brindis con esta primera copa. Luego hay una segunda copa, que es la que se tomaba en la comida, se va tomando en la comida ordinaria, y hay una tercera copa que es después de haber terminado la cena, entonces la gran bendición. La gran bendición, en la que el padre de familia tomaba una tercera copa, bendiciendo a Dios, bendiciendo por las obras maravillosas de salvación que había hecho con el pueblo de Israel. Y en este momento es cuando Jesús va a cambiar la fórmula, digamos así, y dirá: este pan que se va a partir ahora entre vosotros, porque era el padre de familia que partía el pan y lo repartía entre los comensales, recordando la esclavitud de Egipto, dice: este pan es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros, el cuerpo que va a ser entregado, y lo mismo tomando el cáliz dirá: y esta copa es la copa de mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Ya no es la copa que nos recuerda la sangre del Cordero Pascual. Recordemos que el Cordero Pascual era sacrificado y con su sangre se pintaban los dinteles y las jambas de las puertas para que el ángel exterminador pasara de largo delante de esas puertas. Y por tanto, ahora... Y esa tercera copa en la bendición hablaba de la alianza que había hecho Dios. Es la copa de la alianza, sí. Y Jesús dice: esta es la copa de la nueva alianza. Es la copa, exactamente, es la copa de la nueva alianza, que va a ser una alianza definitiva, recordando la profecía de Jeremías, que dirá: yo arrancaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne, escribiré mi ley en vuestro corazón. Porque recordemos que la antigua ley, la antigua alianza establecida por Dios en el Sinaí, estaba ratificada por las tablas de la ley, tablas de piedra, de alguna forma externas al hombre. Pues bien, ahora esta ley va a ser interiorizada, porque dirá Jesucristo que yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y por tanto, una ley que no estará ya fuera del hombre, sino que estará dentro, sino que cada uno sabrá que tiene que servir al Señor porque le nacerá desde dentro. Esta es la nueva alianza que Jesucristo viene a establecer. Bien, y hay una cuarta copa, pero que Jesús no toma. La cuarta copa, que es la que cerraba la celebración de la Pascua. Porque antes de esa copa es cuando salen hacia el Monte de los Olivos. Sí, porque salen, dice, después de cantar los himnos. Después de cantar el canto de los salmos. Del Jalel. Del que compone el Jalel, que es del 108 en adelante, creo. Sí, sí. Entonces, por tanto, dentro de la cena, el discurso de despedida, ahí sería imposible comentar todos los discursos, solamente vamos a fijarnos en unos pequeños detalles. En primer lugar, Jesús dirá a sus discípulos: me voy a prepararos un lugar. Conviene que me vaya, porque voy a prepararos un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Para entender estas palabras de Jesucristo, tenemos que entrar dentro de lo que es la tradición judía de las celebraciones matrimoniales. Cuando un muchacho y una muchacha iban a casarse, ya habían concedido la boda, entonces se desposaban. Y en esos desposos eran ya marido y mujer, pero no convivían juntos, sino que cada cual seguía en casa de sus respectivas familias. El padre del esposo, del ya esposo, entregaba a la familia de la esposa una cantidad llamada muar como garantía de la validez del matrimonio.
¿por qué esa separación? Porque entre tanto el ya esposo tenía que tener preparado todo lo necesario para la convivencia familiar. Tenía que tener un trabajo o unos medios económicos, una casa propia, etcétera, para poder recibir ya a su mujer y comenzar la vida matrimonial. Tanto cuando ya a juicio del padre del novio, del esposo, ya estaba preparado, decía, ya puedes ir a buscar a tu mujer. Entonces iba a casa de la familia de la mujer, tomaba a la mujer y entonces los dos entraban en el tálamo nupcial y ahí se consumaba el matrimonio. Y en ese tiempo pasaba un año. Un año o el tiempo que fuera. Normalmente un año, normalmente. Bien, que es el momento en que María y José están desposados, pero todavía no llega un momento cuando interviene el Espíritu Santo. Bien, eso es otro tema. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, yo me voy a prepararos un lugar. O sea, Jesús es nuestro esposo nuestro. ¿Cuánto nosotros hemos sido desposadas con Cristo? Porque ha habido un desposorio anteriormente. El día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo fuimos desposados con Cristo, le pertenecemos a Él, recibimos su misma naturaleza y Él ha pagado el moar por nosotros. ¿Qué nos dirá Pablo? Y comentando a sus catecúmenos, a buen precio habéis sido comprados, al precio de la sangre de Cristo. Cristo con su sangre ha pagado el moar, ha pagado el precio de nuestra comunión. Y por tanto, desde el momento que nosotros hemos recibido el bautismo, estamos unidos a Cristo, le pertenecemos a Él, somos sus esposas. Pero todavía no vivimos juntos. Nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en el cielo. ¿Qué está haciendo Él en el cielo? Nos está preparando el lugar. Cuando lo tenga preparado dirá, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Tanto nosotros, toda nuestra vida está en la expectativa aguardando que venga el Señor y que nos lleve con Él. Y esta es el ansia de la Iglesia. ¿Qué es lo que pide la Iglesia todos los días cuando celebra la Eucaristía? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y esto tiene que ver, lo dejamos así en paréntesis porque lo veremos cuando hablemos del Domingo de la Resurrección. Entonces, esta palabra fundamental. Y también, entre otras cosas, habla Jesucristo del odio del mundo. Dice, el mundo me ha odiado a mí, también os odiará a vosotros, porque yo al elegiros os he sacado del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Es Cristo el que nos ha elegido. Nosotros tenemos, o bien a veces se oye por ahí palabras como yo elegí a Cristo. Elegir a Cristo. ¿Quién elige a Cristo? Nadie puede elegir a Cristo si no es elegido, si no es llamado. Es Cristo el que Él dice, llamó a los que quiso. Es Él quien llama. Es Él el que nos llama a su servicio. Y por tanto, al llamarnos a su servicio, nos ha sacado del mundo y por tanto somos odiados por el mundo. O sea, no debemos de extrañarnos todo lo que está pasando, lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo que está pasando en nuestros días, en que la Iglesia está siendo atacada, amenazada, perseguida en todo el mundo. En algunos lugares de forma cruenta, en otros, como en nuestra área, digamos, geográfica, de otra forma más sutil, pero no menos insidiosa. Y ahí es donde la Iglesia es Iglesia. Y la Iglesia es Iglesia. Donde no es cuando no acepta ser perseguida por el mundo. Y entonces quiere parecerse al mundo. No, la Iglesia no se puede parecer al mundo. No hay diálogo posible entre la Iglesia y el mundo. Entendido el mundo no como la gente, sino las fuerzas que se oponen a Cristo. Lo que podríamos llamar el anticristo, o que el libro del Apocalipsis llama las bestias, que son engendros del demonio, del dragón, engendros del demonio, que son aquellas instancias políticas o del tipo que sea, que pretenden dar al hombre lo que solamente Dios puede dar, que es vida y felicidad. El marxismo pretendía instaurar el paraíso en la tierra. Hoy día, ¿qué es lo que se pretende? Tú eres libre, puedes hacer lo que te dé la gana, haz lo que quieras y serás feliz. Y eso es lo que lleva a la destrucción, porque así son los engendros del demonio, son mentirosos y asesinos. Y eso es lo que... Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Sí, de eso hemos hablado. Y sobre todo, importante el último momento, que es la oración, lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús se dirige directamente al Padre e intercede por nosotros. Y pide dos cosas muy fundamentales. Padre, que no se pierda ninguno de los que tú me has dado, sino que estén siempre conmigo,
para que donde estoy yo estén también ellos. Y Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y ahí están marcando Jesucristo nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera vocación. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Para qué nos ha llamado a la existencia? No solamente para esta vida terrena, sino para algo inmensamente más grande, para ser uno con Dios. Hay una anécdota que cuenta Santa Teresa en el libro de su vida. Recordemos que Santa Teresa tuvo una experiencia cercana a la muerte. De hecho, sufrió de catalepsia y estuvo 3 días prácticamente muerta. De hecho, ni se notaba que respiraba, nada por el estilo, y a punto estuvieron de enterrarla. Fue su padre el que la mantuvo. Wow. Bueno, pues ella cuenta que en ese momento ella tuvo una experiencia como su alma se separaba, salía del cuerpo, tuvo un encuentro, digamos así, de el lugar feliz, lo que suelen contar los que han tenido experiencias similares. Y dice algo impresionante. Yo allí vi que Dios era yo y que yo era Dios. Esto es lo que estamos llamados a ser, que Dios es nosotros y que nosotros somos Dios. Esta es nuestra verdadera vocación y es lo que pedirá Jesús encarecidamente al Padre en esta oración sacerdotal. Muy bien, y ahí por tanto podemos decir que la última cena es la celebración de la primera Eucaristía y donde se celebra sacramentalmente la Eucaristía. Y lo que Cristo celebra sacramentalmente, digamos, el Jueves Santo en la noche, lo va a realizar realmente al día siguiente, en el Viernes Santo. Entonces vamos ya... El Viernes Santo entramos ya en lo que es básicamente la celebración, porque ahí es que empieza el triduo. El triduo. Ahí es donde se ve la verdadera Pascua de Cristo, el paso de este mundo al Padre, donde va a ser glorificado el nombre de Dios. Muy bien. Entramos en la celebración pura de la Pascua, de la Pasión. Entonces Jesús se retira, dice, al Monte de los Olivos, a un huerto llamado Getsemaní. Importante está porque la Pasión comienza en un huerto y veremos que termina también en un huerto. El huerto es una figura fundamental en la Escritura. Recordemos que la Escritura comienza con el huerto del Edén y termina el Apocalipsis describiendo la Jerusalén celeste con las mismas características del huerto del Edén. El huerto, ¿qué significa el huerto? El huerto es el lugar de la comunión del hombre con Dios. En el Edén, Dios se paseaba con Adán, hablaba con un amigo como hablaba con su amigo, había una comunión perfecta total del hombre con Dios. Cuando el hombre con el pecado rompe esta comunión, es expulsado del paraíso, del huerto, y es llevado al desierto donde no hay más que cardos y espinas y absolutamente nada. Y esa es la realidad que vive el hombre y, por tanto, toda la Escritura está enmarcada por estos dos jardines. De forma que está diciendo que la Escritura es el intento de Dios para restaurar la comunión que el hombre había roto. Y por eso, y esto va a ser restaurado ¿dónde? En la Pascua de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso, ¿dónde empieza la Pascua? En un huerto y termina en otro huerto. Entonces ahí en Getsemaní es donde se va a dar el combate decisivo. Es decir, lo más terrible, digamos así, de la pasión de Cristo no fue la crucifixión y la flagelación. Eso físicamente fue lo más terrible. Pero el combate se dio en Getsemaní, donde Jesús dirá, mi alma está triste hasta la muerte, y pide a sus discípulos, por favor, rezad por mí, venid, ayudadme, porque estoy en un combate tremendo. Y ahí porque ante Jesucristo se le presenta todos los desastres, todos los males del mundo, todos los pecados del mundo, habidos y por haber, y de alguna manera el demonio le está tentando y diciendo, ¿y dónde vas tú ahora? Es el momento de la gran decisión. De la gran decisión. Sí, ya en la primera tienda al principio de los evangelios dice que el demonio le dejó para otra ocasión. Esta ocasión, ha habido otras muchas, pero es el momento decisivo en el que le está presentando tú donde vas, Dios se ha equivocado contigo. La historia que tú estás pensando contigo es un desastre. Vas a ir tú un crucificado. ¿Quién va a creer en un crucificado? En un maldito. Que toda tu obra va a ir al traste. O sea, hay este combate. Jesucristo en este combate es terrible, dura hasta sudar sangre. Y varias veces en 2 ocasiones se va a decir a sus discípulos, por favor, rezad, y estáis durmiendo, ¿no? Vigilad. Hasta que Jesucristo entra en la voluntad del Padre, aunque él no entiende, dirá, pero Padre, dice, si es posible que pase de mí este cáliz,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesucristo entra en la voluntad de Dios, y en ese momento aparece ya todo el combate ha cesado, O sea, aparece la serenidad de Jesucristo. Exacto. Es como que de Getsemaní sale fortalecido y Exactamente, en ya. el resto, de ahí en adelante, no hay dudas, no hay flaqueza. Ahí aparece ya como Señor. Es el que dirige prácticamente los acontecimientos. Ujú. Por eso cuando llega la última vez, después de ya haber entrado en la voluntad del Padre, ya dirá a los discípulos, ya puedes dormir y descansar. Ya el combate está vencido ya. Y dice que entonces viene Judas con los soldados para prenderle. Pero hay un detalle importante, que en dónde detienen a Jesucristo. No en el huerto de Getsemaní, sino que dice que Jesús, saliendo fuera, pregunta, porque Judas no puede entrar en el huerto, porque no puede entrar en la comunión con Cristo. Ya. Está en ya descomunión con Cristo. Entonces sale fuera y pregunta, ¿a quién buscáis? Y dice, a Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. Dice que todo el mundo, dice el Evangelio de San Juan, cae rostro Sí. en tierra. ¿Por qué cae rostro en tierra? Porque Jesucristo aquí está pronunciando el nombre de Yahvé, el nombre que solamente pronunciaba el sumo sacerdote el día del Yom Kippur, y cuando lo pronunciaba todo el pueblo se postraba por tierra. Tanto aquí está, Jesucristo está proclamando su soberanía, su dignidad divina. Y luego dirá, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. O sea, aquel que van a tomar preso es el que manda a los soldados lo que tienen que hacer. Hacer. Bien, y a partir de ese momento comienza ya, digamos, lo que es la pasión de Cristo, la terrible pasión de Cristo, que los que han visto la película de la pasión de Mel Gibson refleja bastante muy bien la realidad. De hecho, cuando San Juan Pablo II la vio, dijo, sí, así fue así. Y que está también basada en las revelaciones que tuvo la beata Catalina Emmerich, que vio todo el relato de la pasión, en realidad toda la vida de Jesucristo, y nos describe cómo fue la pasión. Entonces, la pasión fue tremenda. Primero es llevado a casa a hacer un juicio en casa del sumo sacerdote. Tengamos presente que este juicio, en principio, era ilegal, porque ha sido convocado de noche, y de noche no podía haber juicios, según la legislación judía. Y además, llamando a toda prisa al Sanedrín, que tampoco estaría completo, porque muchos no podrían haber asistido. Y presentando testigos falsos que además no se ponían de acuerdo. Porque para poder, digamos así, acusar o condenar a un reo, haría falta el testimonio al menos de 2 testigos que coincidieran en su testimonio. Pero los testigos que van presentando, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, no se pone ninguno de acuerdo. Y llega un momento en que ya el sumo sacerdote, viendo que eso no va a ninguna parte, digamos así, lanza lo que podríamos llegar el órdago. Y entonces le pregunta a Jesucristo, bueno, vamos a ver, dinos de una vez, sácanos de duda, ¿eres tú o no el Hijo de Dios vivo? Y Jesús ahí responderá, tú lo has dicho, yo soy. Se proclama, yo soy, pronuncia el nombre de Yahvé, y veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, etc. Y ahí pone a todos de testigos. Y A todos lo habéis oído. Todo. Ahora ya estamos de Proclama acuerdo. lo que soy. Proclama lo que realmente es. Entonces el sumo sacerdote, en acto farisaico, digamos así, valga la redundancia, aunque él no era fariseo, se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Todo el mundo habéis oído la blasfemia. Ya no hace falta testigos, ya tenemos ya aquí la cuestión. Entonces, y Jesús ahí es condenado definitivamente por el Sanedrín, pero puesto que los judíos no podían ejecutar la pena capital, entonces van a hacer una jugada para presentarlo al gobernador romano. El gobernador romano, que residía normalmente en Cesarea, una ciudad costera, pero para las fiestas de Pascua se trasladaba a Jerusalén. Está en la fortaleza, Antonio. En la fortaleza de Antonia, que estaba en un ángulo del templo. Entonces, a la mañana siguiente, cuando se hace de día, entonces ya llevan a Jesús, lo llevan ante el procurador romano. Y allí ya no le acusan de lo que le habían acusado, de ser hijo de Dios, sino le acusan de cuestiones políticas. Este viene proclamándose rey por todo el mundo. Jesucristo, que nunca se había proclamado rey, se ha ido levantando y, por tanto, rebelándose contra Roma. Entonces le acusan de esas cuestiones, y Pilato, que no era tonto, y además no le costaban para nada los judíos, se da cuenta de que
Jesucristo es inocente y que lo han traído por envidia. Exacto. Entonces, Que en buen dominicano se da cuenta que lo están metiendo al medio. Exacto. Entonces, ahí aparece todo. En primer lugar, Pilato dirá, yo lo he interrogado, no he visto ningún mal en el hombre, en este hombre. Dice, este viene desde Galilea hasta aquí, exorbientando al pueblo y demás. Entonces, Pilato es en Galilea. Luego este es Galileo. Muy bien, aquí está Herodes, y por tanto es la curiosidad de Herodes, y ya se quita, digamos así, hablando en el muerto de encima, ¿no? Se lo quita y se lo envía a Herodes. Herodes se pone muy contento porque Herodes hacía mucho tiempo que quería ver a Jesús. De hecho, el Evangelio dice que Herodes quiere verte. Y Jesús dirá, esta zorra que yo no tengo nada con él, porque Jesús a Herodes no le suelta ni palabra. ¿Por qué no le suelta palabra? Porque Jesús conoce el corazón de los hombres. Sabe que Herodes lo único que busca es notoriedad y de alguna manera reírse y burlarse de él. Por tanto, y cuando llega allá dice, haz un milagro y todas esas cosas. Jesús no se moverá ni un ápice. Entonces Herodes lo toma por loco y lo devuelve a Pilato. Pilato se encuentra otra vez con la situación y entonces le dicen, y viendo que yo no encuentro ningún mal en este hombre, le dicen, nosotros tenemos una ley y según esta ley tiene que morir porque se hace hijo de Dios. Cuando Pilato oye esto, le entró temor y entonces le pregunta a Jesucristo, ¿de dónde eres tú? Recordemos que Pilato es un pagano y por tanto con la mentira de los múltiplos de los dioses, hijos de los dioses y demás. Le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le contesta. Dice, ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que yo tengo poder para crucificarte o poder para soltarte? Jesús le dirá, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado de arriba. Entonces le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre había enviado 12 legiones de ángeles que hubieran arrasado con todo, pero yo no soy de aquí. Entonces Pilato, ante esta situación... Desde ahí trataba de liberarlo de todas formas. Y entonces le plantea una cuestión. Bueno, para fiesta de la Pascua hay costumbre de liberar a un preso. Aquí hay un preso muy famoso, Barrabás, hijo del padre, digamos así, que era un celote, tanto un nacionalista, que estaba en la cárcel por un asesinato. Entonces dice, bueno, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Antes de esto, Pilato dice, bueno, le voy a castigar, luego lo soltaré. Y lo manda a azotar. La flagelación era un castigo terrible, porque allí no tenían límite de golpes, así como en la religión judía hasta 40 podían dar y no más, en la religión romana no había ninguna. Entonces le golpean, a mansalva había dos ejecutores, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, y que se turnaban en los golpes. Todo esto lo podemos conocer porque tenemos un testimonio gráfico de esta realidad que es la sábana santa. Si nos sobra tiempo, hablaremos un poco de ella. Un día le dedicamos un programa porque... Sí, se lo merece. Bien, y no solamente eso, sino que le coronan de espinas, que no era una corona, sino un casquete de espinas, y burlándose de él como rey, el rey de los judíos, se burlan de él. Y Jesús sale azotado y con la corona de espinas, es presentado ante el pueblo y dirá, aquí tenéis al hombre, ¿a quién queréis suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Sin embargo, todo el pueblo, solventado por los fariseos y por los sumos sacerdotes, gritan a Barrabás, suéltanos a Barrabás, que es la elección que todo el mundo estamos llamados a elegir, a hacer. ¿A quién queremos? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿Quién es Barrabás? Aquel que ha luchado por la dignidad, aquel que no se ha dejado apabullar, aquel que no se ha dejado pisotear, sino que defiende digamos así, el justiciero. El justiciero, la justicia, defiende la justicia. Y todos nosotros estamos llamados, queremos defender la justicia, levantamos el puño defendiendo la justicia, una justicia que se vuelve en contra del propio que ejerce la justicia. Eso es, todos los justicios de este mundo lo único que han llevado es a la mayor destrucción, porque golpe por golpe no resuelve el golpe, sino que duplica el golpe. Y es lo que ha pasado con todas las revoluciones. Hay un detalle curioso de un antiguo dirigente de la ex-URSS que decía, crucificado por crucificado, el revolucionario prefiere a Espartaco.
Recordemos que en Espartaco, Espartaco era un esclavo romano. Kirk Douglas. Sí, que se rebeló contra la presión, contra la esclavitud, porque la esclavitud es una actitud totalmente antihumana. Y rebeló, se levantó a una gran cantidad de esclavos en Italia con la intención no de derrocar al gobierno, digamos, a la república, sino de escapar, de huir. Y de hecho se conformaron con unos piratas para que le ofrecieran unos barcos para poder salir de Italia. Solamente que Roma les pagó más a los piratas y por tanto ya no tuvieron los barcos, entonces no tuvieron más remedio que intentar escapar por el norte y ahí tuvo que enfrentarse a las legiones romanas, fue vencido y murió crucificado. Por tanto, por lo menos murió, digamos así, con las botas puestas, pero uno que se deja matar, se deja morir así, sin más, uno que muere perdonando a sus enemigos, sin embargo, que no intenta hacer justicia. No intenta hacer justicia, porque la justicia no se puede resolver con una injusticia, no se resuelve con otra injusticia, sino hay que tener una instancia superior que es la misericordia, que es lo que Dios va a hacer, va a actuar. Por tanto, ahí viendo que no hay solución, sobre todo cuando le acusan, le amenazan a Pilato de que si lo sueltas te acusaremos ante el César, porque has soltado a un supuestamente revolucionario, enemigo del César, por tanto, ahí peligra tu carrera, digamos, incluso tu propia vida. Ahí Pilato ya cede, se lava las manos y lo deja para que vayan a crucificarlo. Muy bien, ahí lo crucifican. Porque hay un dato en esta Semana Santa, un momento que yo pienso que vale mucho la pena, porque la pasión ya, a partir de ahí ya más o menos sabemos por dónde va. Pero entre el viernes y el domingo de resurrección hay un día que quiero hablar de ese día. Antes de ese día hay que tener un detalle interesante, porque en el momento de la crucifixión, cuando van a crucificarlo, que le ofrecieron vinagre para una especie de lenitivo para apaciguar el dolor, que Jesús no lo quiso probar, o sea, no lo quiso beber. ¿Por qué no lo quiso beber? Recordemos que no ha terminado la celebración de la Pascua. Jesús no ha tomado la cuarta copa y la celebración pascual, entre la tercera y la cuarta copa no se podía tomar licor, no se podía tomar vino. Entonces Jesús ahí no prueba porque todavía no ha consumado la celebración pascual, sino que desde la cruz, en primer lugar, cuando dirá Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pues no vamos a hacer todas las palabras preciosas que Jesús lanza de la cruz, sobre todo cuando le dirá, viendo a María, al discípulo amado, y dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y por tanto nos está entregando, está invitando al discípulo a entrar a acoger a la madre en su casa. Acoger a la madre en su casa y luego dirá, todo está consumado. Entrar a la madre en su casa significa acoger a la iglesia, porque ahí es donde se consuma la obra de la salvación, porque a Cristo nosotros, ¿quién nos lo ha mostrado? ¿Quién nos lo ha revelado? Ha sido la iglesia. Sin la iglesia no podemos tener tampoco a Cristo. Pero el detalle importante es que en un momento de Jesús dijo, tengo sed. Y hay un soldado que coge una esponja, la empapa en vinagre y se lo da, y Jesús lo bebió. Esa sí que la bebe. Es que antes he hablado del vinagre, no era vinagre el anterior que no quiere beber, es vino con mirra. Vino con mirra, sí. Vino con mirra. Y esa la bebió. O sea, ahí bebe la cuarta copa. Ahí culmina la celebración de la Pascua y dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Por tanto, la Pascua de Cristo la celebra sacramentalmente el Jueves Santo y la culmina el Viernes Santo realmente. Porque una cosa es el sacramento, otra cosa es la realidad a la que todos nosotros estamos llamados a vivir. Porque el cristiano cuando celebra la Pascua, cuando celebra la Eucaristía, está haciéndose partícipe de la entrega misma de Cristo. Como dirá Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. ¿Cómo anunció la muerte de Cristo? Muriendo como ha muerto Él, que siendo inocente cargó con el pecado del mundo. Cuando un cristiano carga con el pecado del otro, con el pecado de la mujer o pecado de los hijos o de su jefe de trabajo, de su compañero, de quien sea, en este momento está entrando en la muerte como Cristo, sin renegar, sin maldecir, sin murmurar,
sin devolver mal por mal, y ahí es donde conoce la vida y lo que es la resurrección. Y es lo que estamos llamados a vivir nosotros, lo celebramos sacramentalmente en la Eucaristía, lo estamos llamados a vivir realmente en el día a día. Entonces vamos al sábado. Ese sábado, que es interesante. Bueno, antes de esto... Parece que aparece en ese día una figura fundamental. Pero fíjate que después de la muerte de Jesucristo, dice que lo envolvieron en una sábana y lo sepultaron cerca del lugar donde lo crucificaron. Había un huerto. Y en ese huerto un sepulcro nuevo, y ahí sepultaron a Jesús. Por tanto, empieza en el huerto de Getsemaní, culmina en Jesús se sepulta en otro huerto. Vamos ahora entonces al sábado santo. Es un día como silencioso. Sí, un silencio, pues es un día de contemplación. Un día en el que aparece una figura fundamental que es María. María es la única que en ese tiempo, digamos así, de oscuridad, de la muerte de Cristo, es la única que conserva la fe. O sea, el mundo se sostuvo porque el mundo se sostuvo por la fe. Es la fe la que sostiene el mundo. El día que Dios no lo quiera, que no pasará, pero Jesús ya dijo, cuando venga el Hijo del Hombre y encontrará la fe sobre la tierra, a medida que la fe va disminuyendo, el mal se va apoderando del mundo. Pues bien, en aquel momento solamente María conservó la fe en la resurrección de Cristo, con todo el dolor de la madre dolorosa, porque María es amantísima y María tiene una sensibilidad inmensa, como no ha tenido ninguna otra persona en este mundo. Y por tanto ha sentido terriblemente la muerte de Jesucristo. Dicen los teólogos que San José murió antes de Cristo, porque él no hubiera podido resistir la pasión de Jesús. Porque su corazón era más sensible. María sí, María lo aguanta y está viviendo en ese día que es un día, digamos así, de silencio, en el que no hay ninguna celebración litúrgica, está sosteniendo el mundo con su fe y con su sufrimiento, haciendo partícipe con su sufrimiento para la redención del mundo. Entonces, ¿qué podemos decir del sábado santo? Lo que podemos decir es simplemente un sábado de silencio, de contemplación, de expectativa, porque que es la que presenta María, el silencio de María, en espera de lo que va a pasar. Que de hecho algo está pasando, porque lo que cree la Iglesia es que Jesucristo el descenso bajó a los infiernos. El descenso a los infiernos, exactamente. algo se está moviendo, sí. No lo sabemos, es como que queda velado a nuestro conocimiento, pero Jesucristo está descendiendo a los infiernos, se está librando un combate. De hecho, cantaremos en el Domingo de Resurrección. Ha habido un combate, muerte y vida se han enfrentado. En un prodigioso duelo. Exacto, eso está pasando el sábado santo. Está pasando. Y además Jesús ahí ha bajado a los infiernos y que ha bajado a lo más profundo del sufrimiento humano. Jesucristo no se ha ahorrado ningún sufrimiento del hombre. Él los ha saboreado, los ha padecido todos y ha bajado hasta lo más profundo, hasta el infierno. Bien, entonces pasamos ya al gran acontecimiento que es la resurrección de Jesucristo. Que ya es celebrativo. Una explosión. Lo veremos como lo celebramos nosotros con la vigilia pascual, pero vamos en primer lugar a los hechos. En los relatos de la resurrección de Cristo hay una sutil diferencia entre lo que nos dicen los sinópticos y lo que nos dice el Evangelio de San Juan. ¿En respecto a qué? El momento a la resurrección de Jesucristo. Ya. Los sinópticos nos dicen de que el primer día de la semana, tanto nuestro domingo, una vez salido el sol, que es lo normal, un grupo de mujeres iban con aromas y con vendas al sepulcro para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Porque habían tenido que dejarlo corriendo, porque estaba oscureciendo. Porque ya empezaba el Shabbat. Entonces, eso es lo normal lo que debe suceder. Y van preocupadas que nos va a quitar la piedra, etc. Cuando ya ven que la piedra está quitada y aparece Jesucristo, y ellos, dice, se aferraron a sus pies. Jesús les dirá, Shalom. Hay una traducción horrible de la liturgia que Jesús dice, buenos días.
que es, bueno, lo que les está diciendo es algo más, Shalom, la paz a vosotros, que es lo que dirá después a los discípulos cuando se aparezca en la tarde del domingo. Bueno, y dice que ellas se aferran a sus pies. Bien, eso es lo que básicamente nos relatan los sinópticos. En cambio, San Juan dice que va una sola persona, María Magdalena, va de noche, va al sepulcro y no lleva aromas, no lleva paño, no lleva nada. ¿A qué va María al sepulcro de noche? Y cuando llega allá y lo encuentra vacío, va corriendo y dirá, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y es cuando van Pedro y Juan corriendo al sepulcro y entran y ven que el sepulcro está vacío, etc. Y María se queda a la puerta del sepulcro llorando y ve a 2 ángeles que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice que entonces María se vuelve y ve a Jesús que estaba allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Pensaba que era el cuidador del jardín. El cuidador del jardín, el hortelano. Y bueno, aquí hay un detalle interesante, el hortelano. ¿Por qué le llama el hortelano? Huerto. Porque poco antes Jesús ha dicho, mi padre es el viñador. Por lo tanto, de alguna forma el hortelano, y María le pregunta, Señor, si tú lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Está diciendo eso. Porque vamos a ver, ¿quién tiene derecho al cuerpo, digamos, de Jesucristo? La esposa. ¿El padre? El padre. ¿Su padre? Por eso piensa que si eres tú, de alguna manera ve en aquella figura la figura del padre. Si tú lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Yo me lo llevaré ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho exige el cuerpo de Jesucristo? Solamente lo puede decir la esposa. Y entonces Jesús le dirá, María. Entonces ella le reconoce y Jesús le dice, no me toques que todavía no he subido al Padre. ¿Por qué dice no me toques? Que todavía no he subido al Padre. ¿Es que no se puede tocar el cuerpo de Jesucristo? Sí, las mujeres en los siglos lo cogen. Y cuando se vean los discípulos, dirán, palpadme y tocadme, que tengo carne y huesos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aquí detrás de todo esto está la imagen del Cantar de los Cantares. ¿Qué hace una mujer sola de noche? ¿Buscando a qué? La amada que está buscando al amado. Dice, lo busqué y no lo encontré. Y de pronto apareció el amado. O sea, preguntó a los guardias, pregunta a los ángeles, y de pronto apareció el amado. Y cuando lo encuentre, lo agarraré y no lo soltaré hasta introducirlo en la casa de mi madre, la que me dio a luz. Está diciendo el amado, diciendo, cuando lo encuentre, no lo soltaré, consumaré ya la comunión con él y consumaremos el matrimonio. Cosa que en el Cantar de los Cantares no sucede, porque el Cantar de los Cantares es un libro abierto, porque el Cantar de los Cantares tiene su explicación hasta Jesucristo, no tiene su conclusión, digamos así. Entonces, Jesús... Por eso va diciendo, lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Exacto. El Cantar de los Cantares es otra cosa que lo podíamos en otro momento comentar, que es un libro fundamental y precioso. Pero, ¿y por qué lo dice no me toques? Dice, porque María, de alguna manera, como la madre del cantar, quiere ya consumar el matrimonio. Y María dice, no, todavía no he subido al Padre. O sea, aún no he ido al Padre, aún no he preparado el lugar. Primero tengo que ir a prepararte el lugar. Cuando lo tenga preparado, entonces volveré. Entonces sí, pero ahora no es el momento. Y por tanto le dirá, pero vete y avisa a mis hermanos. Dile que yo he resucitado. Porque vamos a ver, en esta expectativa que está la amada esperando que venga el amado, ¿qué tiene que hacer la amada mientras el amado está preparando el lugar? ¿Tiene que quedarse en casa viendo la televisión o haciendo calceta o yo qué sé qué cosas? En casa del padre. ¿En casa de qué cosas? No, tiene una misión, tiene un encargo por el esposo, que le dice a María, vete y anuncia a mis hermanos, sé testigo de mi resurrección, que es el encargo que Jesucristo nos ha dejado a nosotros. ¿Qué es lo que han dicho a nosotros? Id y anunciad el Evangelio a todas las criaturas. Amaos como yo os he amado. O bien, comed de este pan y bebed de este cáliz hasta que yo vuelva. Tanto hasta que vuelva Cristo, la amada tiene que comer de este pan y beber de este cáliz. Tiene que vivir de la Eucaristía. ¿Y qué es vivir de la Eucaristía? Hacer presente la entrega de Cristo. Como él unirse a la pasión de Cristo, porque yo no puedo llamarme cristiano si no me uno a la pasión de Cristo, si no soy uno con Cristo. Lo dirá Pablo muy claramente. Yo comparto en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Que lo que se ha cumplido en el cuerpo, en la cabeza del cuerpo de la Iglesia, se tiene que cumplir también en cada uno de los miembros de su Iglesia. Tanto lo que se ha pasado en la pasión de Cristo tiene que darse también en mí.
Y esto lo celebro sacramentalmente en la Eucaristía, como decíamos antes, comiendo de este pan y bebiendo de este cáliz, proclamando la muerte de Cristo, y eso estoy llamando a vivirlo después en el día a día. Por tanto, sirviendo, mi vida es una vida entregada, una vida al servicio de los demás, que está cargando con el pecado del mundo para mostrar lo que es la resurrección de Cristo. Porque esto es un cristiano. Cristiano es aquel que tiene poder sobre la muerte. Que cuando aparece el sufrimiento, aparece la muerte, no le mata, no lo destruye, no maldice, no renega, sino que puede vivir en medio del sufrimiento, en medio de la muerte. Como un árbol puede vivir en medio del mar, como dirá Jesús. Para esto hay un dato importante que yo pienso que es fundamental que lo subrayemos, que es la noche. O sea, la vigilia pascual, como tradicionalmente en un entorno católico, como puede ser aquí, se daba también en España, el Viernes Santo adquiría una importancia fundamental, resaltando una visión un tanto pía de cuánto nos ha amado Cristo. Sí, cuánto ha sufrido por nosotros. Resaltando el amor, o sea, el sufrimiento como base y muestra del amor. Y quedándose ahí. De hecho, tienes un dato. El Jueves Santo las iglesias se llenan, el Viernes Santo las iglesias se llenan. Exacto. Y luego llega el Sábado Santo, que es la celebración culmen de todo el año litúrgico de la vida cristiana, que es la vigilia pascual. Y que tiene que ser celebrada en un sacramento que es la noche. Es la noche. La vigilia está esperando que cante el pregón pascual. Estamos aguardando a que el lucero de la mañana nos encuentre despiertos, porque es un momento de vigilar, porque en ese momento no podemos dormir, estamos vigilando, aguardando, esperando que la resurrección de Jesucristo. Tanto esa noche es una noche que la iglesia no duerme, se lo pasa en vigilia, lo pasa bendiciendo a Dios, alabando a Dios, proclamando. En la noche de Egipto Dios no durmió. No durmió. Sacando a su pueblo de la esclavitud. Por eso es, y nos perdonará quien le escueza, pero es lamentable vivir una vigilia pascual de 7 a 10 de la noche. Primero porque no cumple con la función fundamental, sacramental de la noche, de pasar de las tinieblas a la luz. Claro, es una ley de mínimos, pero no es lo que la Iglesia recomienda ni subraya ya desde el Concilio Vaticano II. Sí, además la vigilia pascual es la celebración culmen de toda de la Iglesia y de todo el año litúrgico. Y por tanto es la celebración que habría que cuidar con mayor esmero y que habría que ver, rezar. Es verdad que a veces una persona mayor y demás no puede aguantar toda la noche, pero eso no excluye que sea la celebración propia de la Iglesia. Es curioso que uno de los 5 mandamientos de la Iglesia es comulgar al menos una vez al año, que sería en la... Por Pascua Florida. Por Pascua. O sea, óigame, no es en vano que esta fiesta está tan señalada. No tiene sentido digamos, esa visión moralista de no estoy preparado para comulgar frente al gran acontecimiento de Cristo resucitando y arrastrando con sí. O sea, no hay pecado tan grande que no pueda ser vencido por la resurrección de Cristo. Ahora bien, importante una cosa, que lo importante no es tanto la celebración como tal, porque eso es un sacramento. Lo importante es mi Pascua. Si yo verdaderamente he celebrado Pascua, he entrado a la Pascua, si realmente yo he muerto con Cristo, he resucitado con Él, si realmente yo estoy dispuesto a entrar en la historia, a no murmurar de la historia que Dios me hace, porque todo lo que Dios permite en mi vida, todo es gracia, y por tanto puedo vivir resucitado. Y yo soy realmente, digamos, pascual. El cristiano es pascual cuando aparece un sufrimiento en su vida y ese sufrimiento no le mata, no le destruye, sino que puede vivir en medio de... Y eso es lo distintivo de un cristiano. Ese concepto es importante, porque además es la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos en la vigilia. Morir con Cristo... Para resucitar con Él. ¿Cómo se muere con Cristo? Pues se muere con Cristo igual que Él. Es decir, Él era inocente y siendo inocente aceptó libremente entrar en la cruz. Pues uno muere con Cristo cuando
sin culpa alguna, porque si es por culpa mía, bueno, yo me lo he buscado. Pero si por culpa mía alguien me hace daño, o cuando aparece un sufrimiento que yo no me he buscado, y ahí puedo entrar en ese sufrimiento sin murmurar, sin renegar, con paz. Porque es, fíjate bien, sin murmurar, como el Cordero Pascual. Como el Cordero Pascual. Que no pateaba. Que no pateaba y no se resistía. Ahí hay una imagen, yo pienso en la Pasión, que es muy elocuente. Está Cristo y a ambos lados hay una persona, una a cada lado. Una que se sabe culpable, que no reniega de su destino, porque es el que merezco, y se acoge a la misericordia. Y el otro, que no solo no reconoce, sino que intenta bajar de la cruz. Sí, sí. Bájate y bájame a mí también. El otro no. Él no se bajó. Él dice, Cristo no se baja y él dice, él se refiere al reino ya. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ya se refiere a bájame. Sí, sí. Sálvame a ti y sálvame a mí mismo. Ahí hay uno que muere con Cristo y otro que no. Y otro que no acepta morir con Cristo. Un último detalle es la aparición de Jesucristo a sus apóstoles es fundamental. Cuando la noche de Pascua Jesús se aparece a los apóstoles, y lo primero que le dice es, bueno, aparece con las puertas cerradas, etc. De Shalom, la paz a vosotros. ¿Qué significa la paz? Ya podéis entrar en el descanso. Porque ¿quién puede tener paz? Solamente aquella persona que no tiene ninguna preocupación, que no tiene nada que le acoja, que le estorbe, no tiene ningún enemigo que le azuce. Por tanto, pero el último enemigo en ser vencido es la muerte. Ahora bien, Cristo ha vencido la muerte, yo he vencido la muerte. Por tanto, no hay nada y nadie que os pueda hacer daño. Por tanto, podéis entrar en el reposo, en la paz, en el descanso, en el Shabbat. Recordemos que Israel, cuando entró en la tierra prometida, no entró en el descanso. ¿Por qué no entró en el descanso? Porque estaba rodeado de enemigos. Tiene que estar armado hasta los dientes, hasta el día de hoy. Porque Israel es una palabra de Dios para el mundo entero. Recordemos que Israel es el pueblo elegido y Dios no se echa atrás de sus elecciones. Tanto Israel es una palabra de Dios para el mundo, que está ahí rodeado de enemigos y defendiéndose con uñas y dientes. Y Israel no encontrará paz hasta que no reconozca a Cristo. Lo dijo el mismo Jesucristo. ¿Cuántas veces has querido reunirte como la gallina a sus polluelos y no has querido? Y tus enemigos te rodean porque no has conocido el día de mi visita. El día que reconozca la visita de Jesús, encontrará la paz. Y como lo encuentra el cristiano, porque el cristiano es aquel que puede vivir realmente el Shabbat, el descanso, que no es un día a la semana en que dejamos de hacer determinados trabajos manuales, no, sino que el Shabbat es el descanso que tiene el cristiano perpetuamente, porque nadie le inquieta, como dirá Pablo. ¿Quién me apartará a mí del amor de Cristo? La angustia, la aflicción, la soledad, el hambre, la vejez, ¿el qué? Que mis hijos ya no se acuerden de mí. ¿Qué me puede apartar del amor de Cristo? Dice que ni muerte ni vida pueda apartar de él. Por eso esa es la característica propia del cristiano, es aquel cristiano en aquel que vive resucitado, que vive descansado, sin inquietudes, sin preocupaciones, porque nada te turba, nada te espanta, tiene a Dios. Bueno, padre, hoy hemos hecho un mega programa, nos hemos pasado, ojalá no les parezca pesado, porque hoy sí que nos fuimos a una grabación larga, pero pienso que muy interesante. Nada, no nos queda nada más que decir que feliz Semana Santa y muy feliz Pascua. Muy bien.